La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también de flebología. Vamos a hablar de la cirugía reconstructiva de mamas. Y para saber un poquito más del tema, vemos esta placa que nos explica lo siguiente. La mama no solamente es un órgano capacitado para alimentar al bebé, sino también tiene mucho que ver con la femineidad de las pacientes. Su falta puede producir problemas de autoestima y es trabajo del cirujano reconstruir la mama y volver a darle un aspecto agradable. Un tema súper importante que vamos a hablar hoy con nuestro invitado en minutos nada más. Pero ahora, antes de recibir a nuestro invitado, nosotros hacemos un ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos y porque siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Y si cuando yo termino de decir eso, que todos tenemos algo por lo cual agradecer, vos estás pensando, sí, pero, entonces te propongo lo siguiente. Vamos a hacer un juego. Pensá en 3 cosas, objetos que tengas en tu vida hoy que no querés que te roben, que no querés que desaparezca, que querés tenerlos. Pensá. Ahora en una situación que estás viviendo, una situación laboral, una situación familiar que te guste, una situación sentimental, de amistad, no sé, una situación que estés viviendo y que te guste y que no quieras que termine. Y ahora pensá en todas las personas que forman parte de tu vida, tu familia, tus amigos, tu pareja, tus compañeros de trabajo, de facultad, de colegio, no sé, la gente con la cual tratás, profesionales, vecinos, de todas estas personas. ¿Cuáles? Si tenés que hacer una lista, ¿a quién pondrías en la lista de las personas que no querés que salgan de tu vida, que querés que permanezcan en tu vida? Eso que hiciste, eso que elegiste, esas 3 cosas, 3 objetos, esa situación y estas personas, es lo que realmente te importa. Es donde está el valor para vos, es donde está tu corazón. Y la buena noticia es que ya las tenés, están en tu vida. Entonces, ¿por qué no agradecer? De esta manera nos damos cuenta que siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Nosotros le agradecemos inmensamente a Dios el don de la vida. Hoy amaneció, estamos vivos. Ese es un regalo maravilloso. Agradecemos por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo agradezco el poder estar haciendo este programa y súper agradezco que vos estés viéndolo, porque este programa está hecho para vos. Bienvenido. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un corte y enseguida vamos a estar hablando con el doctor Julio Recalde sobre cirugía reconstructiva de mamas. Estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Hola, Vivi. Un placer estar aquí de vuelta y dispuesto a hablar un poquitito de reconstrucción de mamas. Claro, porque el tema ahora es, siempre hablamos contigo de cirugía plástica, bueno, aumento de mamas, reducción de mamas, qué sé yo, todo eso es más por verse bien y también por salud cuando es reducción de mamas. Ahora vamos a hablar de la cirugía reconstructiva de mamas. ¿En qué caso se habla de cirugía reconstructiva de mamas? Bueno, resulta que
Cuando estamos hablando de reconstrucción de mama, generalmente estamos hablando de alguien que perdió la mama por un motivo oncológico, Sí. un cáncer de mama, más raramente por otros motivos, ¿verdad? O de repente por alguna malformación congénita en la cual no hay mama de un lado y entonces se puede requerir una cirugía reconstructiva compleja. Ahora bien, resulta que la mama hace mucho por la femineidad de la mujer, hace mucho a su satisfacción como matrona, como mujer completa, ¿verdad? Y muchas veces viene la gente y te pide un bulto nomás ponerme ahí. No importa que sea lindo, que sea feo, pero poneme un bulto ahí. Claro, que se ¿verdad? complete lo que Que falta. se complete. Entonces, en este momento donde cada vez más el tratamiento oncológico del cáncer de mama está dando pacientes con mejor sobrevida y se está consiguiendo que la detección y el tratamiento sea más precoz, evidentemente hay paradigmas que han cambiado en los últimos 20 o 30 años, donde hace 30 años se sacaba hasta el músculo pectoral cuando se hacía una cirugía oncológica de mama, hasta hoy donde dependiendo de los parámetros con que se está trabajando, puede ser una cirugía donde se queda una rayita de 3 a 5 centímetros y una mama básicamente íntegra, pero de repente un poquitito más chica que la del lado contrario. Entonces, de acuerdo a eso van cambiando los paradigmas de qué es lo que vamos a hacer, en qué momento lo vamos a hacer. Y entonces la gente busca, ¿verdad? En nuestro medio no es tan buscada la reconstrucción de mama como en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, es prácticamente cantado que un paciente que controló su cáncer de mama va a buscar una reconstrucción, ¿verdad? Y ahora con los nuevos tratamientos que hay del cáncer de mama, el tema quirúrgico va a ir cayendo un poquitito porque ya hay oncología de mama en la cual ya se puede tratar eso directamente con quimioterapia o medicamentos y no requiere cirugía. Pero en nuestro medio todavía llegamos a pacientes que tienen un tumor relativamente avanzado y que por lo tanto requieren un tratamiento más radical, más agresivo y que deja unas consecuencias muy importantes por las cuales el paciente puede requerir una reconstrucción. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a ver, por favor, este material que justamente habla de la mastectomía. A ver. La mastectomía total o parcial es el tratamiento actual del cáncer de mama junto con el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Las medidas de prevención y detección temprana han aumentado la tasa de sobrevida de las pacientes y por lo tanto el problema de una mama amputada total o parcialmente se vuelve importante. Exactamente, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Una paciente se viene con una historia, hace un año me operé, me hice la quimioterapia, qué sé yo, estoy controlada. Normalmente yo suelo pedir que el oncólogo que la ha tratado le dé el visto bueno como para buscar ya una reconstrucción, ¿verdad? En esos casos vemos cuáles son las características de la paciente, cuál es la característica de la mama en cuestión, puesto que es bastante diferente si fue sometida a una mastectomía total, en la cual no queda nada de mama y queda solamente una raya, una cicatriz, a una paciente que fue sometida a una mastectomía parcial o inclusive una tumorectomía en algunos casos, ¿verdad? En las cuales la cicatriz es mínima, la mama sigue teniendo una cierta forma y entonces nosotros podemos buscar otras alternativas de reconstrucción. Entonces, muy importante la evaluación del paciente, es importante también el tema de las expectativas y esas cosas, ver, por ejemplo, cuando estamos, si se sacó el complejo areola-pezón, si eso está presente, si no está presente,
En caso de que esté ausente, ver el del lado contrario, a ver en qué calidad tiene, qué tamaño tiene, porque podemos usar parte del complejo areola-pezón del lado contrario para hacer la reconstrucción eso le iba a del preguntar, lado. ¿cómo hacen eso? Mira, hay variadas técnicas. Una de las técnicas es sacar del lado contrario y hacer un pequeño injerto de complejo areola-pezón. Eso es cuando hay mucho del lado contrario. Sí. Y hasta medidas de tatuaje. Con tatuajes claro. muy buenos. Hay gente que se especializa en Sí. tatuaje quirúrgico y realiza unos tatuajes muy buenos en las mamas reconstruidas, ¿verdad? Qué interesante, eso no sabía. El tema de tatuaje me parece genial. ¿Verdad? Y es un Porque recurso interesante, es un recurso bastante interesante. Porque así no le tocas a la otra mama también. Exactamente. ¿Verdad? Y también esa es una cuestión importante de destacar, ¿verdad? El tema de la otra mama no queda tan exactamente igual, ¿verdad? Entonces casi siempre hay que hacer alguna pequeña o gran cosa en la otra mama. Para que queden las dos más o menos para que iguales. queden más o menos iguales, porque una de las cosas de las que se quejan las pacientes ya reconstruidas es el hecho de las diferencias. Normalmente la mama reconstruida queda más firme, Claro. como que pierde un Sí. poquitito tiene un poquitito de flacidez, pierde Sí. un poco de... Entonces, casi siempre se termina Claro. tocando el otro lado. Perfecto. Bueno, y acá en nuestro país, doctor, usted hizo ya muchas de estas reconstrucción de mama. Sí, ya hice. Hay cirugías que prácticamente no realizo, probablemente por el tipo de paciente con los cuales yo me topo, ¿verdad? Sí. Pero lo que más realizo son las reconstrucciones con implantes y las reconstrucciones con colgajo de músculo dorsal. El músculo dorsal es un músculo que está aquí en la espalda, ¿verdad? Y que se utiliza se tuneliza y se lo trae como un tejido vivo y se lo pone como relleno en el lugar de la mama, ¿verdad? Y depende de la pérdida y de lo que uno quiere reconstruir, se trae ese músculo con piel o se trae solamente el músculo, ¿verdad? Y a veces se coloca el músculo con la piel y se coloca un implante debajo como para darle también volumen. Claro. Siempre dependiendo de qué es lo que encontramos en la paciente, porque a veces tenemos una paciente que tiene un volumen importante en el lado contralateral y te dicen no me quiero reducir, no me quiero Sí. hacer nada en ese lado, entonces búscame que el lado que me va a reconstruir tenga el tamaño Claro. parecido y bueno, a eso vamos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando sobre este tema con nuestro invitado. Bueno, seguimos hablando con el doctor Julio Recalde sobre cirugía reconstructiva de mamas. Pero antes de continuar hablando, doctor, estamos hablando de esto, cirugía reconstructiva de mamas, estamos hablando de mujeres sobrevivientes, estamos hablando de mujeres que pasaron por un cáncer de mama, estamos hablando de mujeres que le ganaron al cáncer de mamas, que obviamente tuvieron que hacerse esa cirugía, la mastectomía, pero están viviendo. Eso es maravilloso y eso es, pero espectacular. Ojalá todas las mujeres que lastimosamente tuvieron o tengan alguna vez cáncer de mama puedan ganarle al cáncer. Y en este momento quiero nada más que recordarte, mujer, te quiero preguntar si ya te hiciste tus controles. Porque la única manera, no podemos prevenir el cáncer de mama. Prevenimos un montón de cáncer y un montón de enfermedades con una buena higiene de sueño, comiendo bien, alimentándonos bien, haciendo ejercicios, tratando de no ingerir sustancias tóxicas. Todo eso que sabemos, llevar una vida lo más sana posible, cuidando nuestro organismo de manera que de esa manera podemos prevenir muchas enfermedades, pero no hay una manera de prevenir el cáncer de mama. Lo único que podemos hacer es hacernos nuestros controles para detectar
cuando hay un indicio chiquitito, que entonces ahí se puede tomar muy, pero muy a tiempo y muchas veces sin necesidad de hacerse la mastectomía. Entonces, nada más que como estamos hablando de esto, quería hacer un paréntesis porque me parece importante recordar que tenemos que hacernos los controles, que tenemos que llevar una vida sana, hombres y mujeres, y que si vos sos una persona que tuvo la mastectomía, sos una sobreviviente, mereces ser muy, pero muy feliz y ojalá puedas hacerte la reconstrucción también para sentirte mejor todavía. Ahora seguimos, doctor, hablando, pero me pareció importante esto porque... Es súper importante. En el tema de detección siempre se insiste en por lo menos para una detección temprana, en hacer las ecografías anuales a partir de que entra en la vida sexual más o menos activa, ¿verdad? Sí. Y hacer las mamografías a partir de los 40 años, que normalmente ya se ven signos sospechosos que hacen el especialista en mamografía. Normalmente puede, si uno va siempre al mismo lugar con el mismo especialista, puede hacer un trabajo de detective y decirte, mira, en 3 a 5 años va a poder convertirse en un tumor. Claro. Y de repente se pueden hacer cosas preventivas que van a ser mucho menos agresivas, claro, que una gran cirugía de salvataje, ¿verdad? No es lo mismo actuar sobre un tumor de 3 milímetros, 5 milímetros, que actuar sobre un tumor de 3 o 4 centímetros, porque ahí ya hay que ir al vaciar la axila, claro, perder un montón de tejido de mama y esas cosas. Y hoy en día también están los marcadores tumorales, que de repente se pueden hacer en ciertos casos donde hay familias en los cuales la mamá ya tuvo cáncer de mama, la abuela tuvo cáncer de mama. Entonces se hacen unos análisis. Si esos dan positivos, es casi seguro que la siguiente generación va a tener cáncer de mama. Entonces ya se puede hacer algo preventivo, que fue lo que se hizo, el famoso caso de la Angelina Jolie, que se hizo una mastectomía preventiva y ya una reconstrucción inmediata en un solo tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella tenía, según por lo menos lo que yo leí, no fue una cosa científica, sino que leí en artículos comunes, ¿verdad? Pero aparentemente ella tenía una chance del 100% de volver a tener cáncer de mama. Claro. Y entonces ella ya se sometió a un tratamiento radical. Ese es el bracket o algo así que se llama, el marcador tumoral. El marcador se llama BRA. BRA, sí. Tiene números también de acuerdo a la fineza del marcador, ¿verdad? Hay algunos que son más específicos para cualquier tipo de cáncer y hay algunos que son específicos para el cáncer familiar. Y acá familiar. se hace eso, o sea, hay laboratorios, creo que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos se hace. Pero es importante, es muy interesante eso también. Es súper importante. Evidentemente, cuando más temprano lleguemos al diagnóstico, más rápido vamos a llegar al tratamiento y las consecuencias van a ser mucho menores. Y, por supuesto, el tipo de cirugía, vamos a decir, el cirujano plástico, por supuesto que le gusta hacer una reconstrucción, pero si es tan lastimoso todo eso que, por supuesto, sería bueno que haya una curación y no necesitemos más entrar nosotros a intervenir, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, seguimos viendo los materiales. El equipo de producción trabajó mucho. Vamos a ver qué nos proponen ahora. A ver. El hecho de una reconstrucción de mamas tiene muchas aristas que cubrir. El cuándo, el cómo y el por dónde. El cuándo puede ser de forma inmediata a la resección del tumor de la mama y depende del tamaño, del vaciamiento de los ganglios axilares, el tipo de tumor a ser resecado y la agresividad de este. Cuando la lesión es temprana, bien delimitada y su agresividad es baja, se puede pensar en una reconstrucción inmediata. Cuando la lesión tumoral es grande o agresiva o va a requerir radioterapia, o se puede pensar en una reconstrucción tardía una vez que se considere a la paciente curada.
Sí, eso es súper importante. El cuándo, ¿verdad? Hay cirugías que se pueden hacer en forma inmediata y hay cirugías, especialmente yo considero que hacer una reconstrucción grande en una paciente que ha tenido una mastectomía importante y que todavía no sabe, no pasó por su quimioterapia, todavía tiene mucho que pasar todavía en cuanto al tratamiento. Yo suelo ser reacio a hacer una reconstrucción inmediata, ¿verdad? Hay veces que ya hemos hecho con colocación de implante, una vez que se terminó la mastectomía, le colocas un implante y tiene un resultado relativamente bueno, ¿verdad? Suele ser también muy complicado por el hecho de que la cirugía de la mastectomía de por sí ya es bastante agresiva, entonces se queda un tejido muy sensible. Entonces la posibilidad de tener complicaciones al hacer una reconstrucción con implante es mayor que en un paciente que no está teniendo otra cirugía al mismo tiempo. Por eso muchas veces es bueno esperar, dejarle al paciente que haga el luto por su mamá y que empiece a escuchar una vez que terminó todo su tratamiento y que empiece a saber que está curado. Entonces en ese momento uno le puede plantear, bueno, ahora sí vamos a hablar de tu reconstrucción y podemos proponerte esto, aquello, lo otro, de acuerdo al tipo de tejido del paciente, de acuerdo a lo que el paciente en sí está sintiendo también, ¿verdad? Hay gente a la que te dice, haceme el que va a quedar mejor, y otros te dicen, no, haceme nomás como te digo, ponemos un bulto ahí. Lo que sea, llename, no, rellename. Y ya estoy, ¿verdad? Y también hablar, una vez que vos estableces qué es lo que vas a hacer con ese lado a reconstruir, ahí estableces qué vas a hacer con el lado contrario. A veces, si uno previó que la reconstrucción va a ser en más de un tiempo, entonces se puede dejar a tocar el lado contrario ya cuando uno va a hacer el tiempo definitivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que colocar un expansor. Un expansor es como un globo que se coloca debajo de la piel y que se tiene que ir inflando semanalmente para ganar tejido. Claro, ese expansor llega a un tiempo, ¿verdad? A los 2 meses de expansión y de tener el tejido sano, entonces ahí se saca ese expansor y se coloca un implante definitivo y ahí entonces se busca simetrizar con el lado contrario. Sería muy riesgoso tratar de hacer una simetría en la primera cirugía cuando vos todavía no sabes cuánto vas a ganar de tejido en el lado a expandir. Claro, perfecto. Bueno, y seguimos con esto, vamos con otra consulta, con otro material, por favor. A las preguntas del cómo y por dónde. Hay que responderlas juntas la mayoría de las veces. Existen varias opciones, de acuerdo a la cantidad de tejido a reponer, a la necesidad o no del tratamiento con quimioterapia, etc. Podemos pensar en un injerto graso para compensar asimetrías pequeñas, colocación de implantes de silicona, con o sin expansión previa, colgajos, músculos cutáneos, dorsal ancho, TRAM y una combinación de estos. También debe ser parte del tratamiento la simetrización del lado contralateral, sea en forma o en tamaño. Explícanos eso. Bueno, opciones hay muchas. Normalmente en el menú tenemos mucho que elegir dependiendo de cuáles son las deformidades y cuáles son las demandas del paciente, ¿verdad? A veces, por ejemplo, el paciente te dice, reponeme volumen, pero vos te das cuenta que se quedó la piel tan debilitada, tan fina, que le pones un implante y ese implante tiene muchas chances de volver a salir. Entonces, en esos casos tenés que primero planear una cobertura, que como yo te dije, puede ser con el músculo dorsal ancho, que es el músculo que está en la espalda, o con el TRAM, que es el colgajo de músculo recto abdominal, que se trae de abajo para arriba. Para eso hay que tener un poquito de pancita, ¿verdad? Entonces se saca piel, tejido graso y músculo todo junto, se trae a través de un túnel y se coloca
se coloca en el lugar donde va a suplir a la mama, ¿verdad? Eso otra vez puede ser acompañado de un implante como para dar más volumen, o puede ser en forma aislada y después se ve cómo se termina reconstruyendo. Hay otros tipos de cirugía donde en lugar de conservar el músculo se conserva solamente el vaso sanguíneo, que son ya cirugías más complejas y que tienen muy buen resultado de acuerdo a cómo uno lo va manejando. Pero tenemos que definir perfectamente con el paciente qué es lo que vamos a buscar. Lo de colocar un expansor que se infla por dos meses y luego se sustituye por un implante definitivo es una muy buena idea en casi todos los casos en los cuales hay un resto de tejido mamario y esas cosas. Entonces uno puede tener cobertura del implante y no ser solamente que uno toca así y es puro implante. Claro. Y con todas las complicaciones que puede tener un implante que no tiene mucha cobertura, ¿verdad? ¿No es peligroso poner implantes en un lugar donde se hizo mastectomía? No. Como te digo, el peligro mayor y donde yo más complicaciones he tenido es al hacer las intervenciones en forma inmediata. ¿Por qué? Porque el tejido está friable, le decimos que está como que se rompe, ¿verdad? Como un papel mojado, o el papel mojado toca estirar así y se rompe. Bueno, después de una mastectomía, el tejido está de esa forma, está friable, entonces a veces uno coloca el implante y el implante termina rompiendo los tejidos que estaban todavía por ahí y puede resultar complicado. Y dependiendo también de con qué trabajó el oncólogo, a veces se trabaja con bisturí caliente, el bisturí caliente produce mucho líquido y eso da complicaciones, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir muy prudentemente. ¿Cuánto tiempo más o menos sería prudente esperar? Si la paciente dice, yo ya me quiero hacer ahora, pero recién se hizo la mastectomía, ¿cuánto tiempo? Como mínimo 6 meses, ¿verdad? Es lo que yo suelo recomendar. Bien. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, enseguida continuamos. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Nos está explicando, pero muy detalladamente, y estamos entendiendo muy bien, el tema de la cirugía reconstructiva de mamas. Generalmente, 90% de los casos es después de una mastectomía, o sea, una mujer que tuvo cáncer de mamas y que tuvieron que extirparle la mama justamente para salvarle la vida. En general es eso. La mastectomía puede ser total y puede ser parcial. Cuando es total, ya nos explicaste. Y cuando es parcial, doctor, ¿cómo se hace? Bueno, ahí depende de lo que quedó. Al hablar de una mastectomía parcial es que nos sacamos toda la mama, entonces lo que nos da de bueno eso es que tenemos tejido con que cubrir, por ejemplo, un implante, si es que ponemos. A veces, de repente el paciente te dice, no, ya me asusté, ya no quiero saber nada de implante, poneme nomás un colgajo, algo natural, entonces trae un músculo solamente que le dé volumen otra vez a eso. O sea, que se rellene, por decirlo de alguna manera. Claro, se rellena con un músculo o si falta también un poquitito de piel, se rellena con músculo y piel. El dorsal ancho es un músculo muy fácil de trabajar, tiene pocas complicaciones porque tenemos que considerar que todas estas reconstrucciones también tienen su parte de complicaciones, ¿verdad? Para que un colgajo, a diferencia de un injerto es como una hoja de papel que yo separo completamente y pongo en otro lugar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se basa que eso va a prender? En lo fino que es. Cuanto más fino un injerto, mejor prende.
Pero cuanto más fino un injerto, es más feo el resultado, estéticamente. ¿Y qué se hace así? Por eso es que se usan colgajos. Los colgajos, a diferencia del injerto, son tejidos que vienen con su aporte de sangre arterial y venosa, o sea, vienen con una arteria y una vena, entonces por eso es que vienen con el músculo y todo eso, entonces, vamos a decir, reciben una alimentación exclusiva donde uno los coloca. Y ahí traen tejido bastante interesante, ¿verdad? Dependiendo de la gordura de la paciente y qué sé yo, pero un tejido que puede ponerse ahí. Se puede poner ahí y sirve de relleno. La calidad del resultado de cualquier tipo de cirugía reconstructiva se tiene que medir a 1 año o a 2 años o al tiempo que uno previó que va a durar el proceso, ¿verdad? Porque ponerle que decimos, bueno, vamos a poner, el paciente te dice, no quiero ningún implante. Y después resulta que le pones y te dice, no, ¿sabes qué? Aumentame más para que se quede igual a la otra mama. Y bueno, y ahí le pones un implante, ¿verdad? Claro. Entonces, podés tener otra vez una gran variedad de cosas de acuerdo a lo que vos estás planeando y de acuerdo a lo que el paciente te da permiso para hacer. Perfecto. Vamos a ver ahora este siguiente material, a ver, que habla de qué pasa en la consulta. En la consulta se ponen en la balanza todas las variables antes de decidir cuál es la reconstrucción elegida. El cirujano orienta el tipo más adecuado de reconstrucción de acuerdo con el defecto que encuentra en la mama. ¿Cómo es eso? Y vamos a decir, le ofrecemos todo el menú. Ya. Le decimos, por supuesto, yo siempre, de acuerdo a mi parecer, yo voy orientando hacia lo que a mí me parece que debería ser lo ideal, ¿verdad? Claro. Y le voy explicando al paciente, bueno, no te voy a poner grasa sola por este motivo. A veces, por ejemplo, el paciente dice, no, poneme grasa sola, pero resulta que tiene una mama de 400 centímetros cúbicos y vos tenés que aumentarle con 400 centímetros cúbicos de grasa y normalmente no queda bien. El aumento con grasa, por ejemplo, sirve más o menos para aumentar 100 a 150 centímetros cúbicos, no más que eso. Y entonces, en esos casos le decimos mejor que no, ¿verdad? El siguiente paso le ofreces ponerle un implante. ¿Qué tipo de implante? Un implante redondo, un implante con forma anatómica. Si es que conservó el músculo, le vas a poner debajo del músculo o le vas a poner encima del músculo. De preferencia yo busco poner siempre debajo del músculo porque hacer un tejido que puede, de repente el día de mañana te dice el oncólogo, ¿sabes que hay algo ahí? Vamos a hacerte radioterapia ahora. Entonces es súper importante que el implante esté debajo de una capa muscular porque eso le va a proteger. Claro. Entonces no pondría el implante directamente bajo la piel o la glándula, ¿verdad? Y después vamos a lo más complejo. Vamos a hacer un colgajo dorsal ancho porque necesitamos que haya, no queremos poner un implante, queremos que haya buen volumen, queremos tener la posibilidad de que si más adelante se cambia de parecer se pueda poner un implante debajo. Entonces te da esa flexibilidad, ¿verdad? Y el colgajo de Tram tiene también las mismas características, solamente que con el colgajo de Tram es más indicado para aquellas pacientes que perdieron muchísimo volumen porque te trae mucha piel, te trae mucha grasa si la paciente es un poquito gordita, ¿verdad? Y te trae músculo otra vez como relleno. Perfecto. Muy bien, seguimos con los materiales. A ver, por favor. El postoperatorio. Es variable también de acuerdo con el tipo de reconstrucción, pudiendo ir de unos días de actividad limitada a varias semanas de limitación en las reconstrucciones complejas, TRAM. Sí, esto también, el postoperatorio es relativo a la agresividad con que nosotros hemos hecho el tratamiento. Si hemos traído, por ejemplo, un colgajo dorsal ancho o un TRAM, hay limitaciones en cuanto a la movilización, a
realización de actividades físicas, esfuerzos y todo eso, especialmente en el TRAN, porque al traer un tejido muscular, la pared del abdomen se queda más debilitada. Muchas veces ni se resiente, pero nosotros tenemos que cuidar igual eso. Claro. A veces inclusive requiere el uso de colocación de mallas como para poder darle fuerza que haya perdido con la transposición de la parte muscular, ¿verdad? Y sabemos que si colocamos un implante también hay que cuidar, no hay que hacer movimientos bruscos de brazo y qué sé yo, porque especialmente si es muscular, porque el implante puede salir de su posición con el movimiento del músculo pectoral. Entonces vamos a un cuidado, yo diría durante el primer mes, un cuidado no es de no hacer nada, pero de hacer todo con cuidado, de no hacer esfuerzos exagerados, y normalmente es eso, ¿verdad? Los puntos se sacan generalmente a los 15 a 20 días. Ahora que andamos utilizando material reabsorbible, a veces ni sacamos los puntos, y el cuerpo suele responder maravillosamente bien en ese tiempo. Qué fantástico. Doctor, ¿el postoperatorio de una cirugía de reconstrucción de mama es diferente al postoperatorio de una cirugía de implante Y yo diría que sí, ¿verdad? Tenemos que considerar que estamos una paciente que ya recibió quimioterapia, que puede tener su defensa alterada, pudo haber recibido radioterapia y puede tener la piel alterada. La piel de la paciente que recibe radioterapia se altera un poquitito. La radioterapia ha mejorado años luz con respecto a lo que era hace unos años, pero igual siempre existen probabilidades de que se dañe un poquitito la piel. Entonces, ahí es donde vemos eso de que si cuanto más capas hay, mejor protegida va a resultar el tejido que se quedó, ¿verdad? Entonces, todos los cuidados son importantes. Yo te diría que es para ser un poquitito más delicado por un tiempo, ¿verdad? Una vez que eso se integró y que ya sacaste los puntos, eso es muy difícil que hayan complicaciones también. Doctor, ¿y la paciente o las pacientes después de hacerse esta cirugía, usted le vuelve a ver porque tiene que hacer el seguimiento y todo esto? ¿Se nota la diferencia, me imagino, verdad? No, siempre. O sea, ellas en su estado, en su autoestima. Claro. La diferencia siempre existe. Ahora, vamos otra vez a expectativa y realidad, ¿verdad? La que piensa que va a tener una mama perfectamente igual a la del otro lado y que todo va a ser igualito que antes y que va a tener sensibilidad en esa mama, ahí es donde pueden haber las decepciones. No se tiene sensibilidad. No siempre. ¿De acuerdo? Por eso dependemos mucho de dónde partimos. Claro. Si la cirugía de mastectomía o tumorectomía fue muy agresiva, evidentemente, cuanto más agresiva es, más secuelas tiene. Claro. Entonces puede ser que ya cuando llega a la consulta para su reconstrucción, la paciente ya no tiene luego sensibilidad en la parte de la mama que perdió. Y entonces sería bastante hueco por nuestra parte de prometerle que con la reconstrucción va a recuperar algo. Claro. Uno tiene que tocar un poquito tierra y decirle al paciente, bueno, esto se puede, esto no se puede. Yo conozco gente que se dedica mucho a la reconstrucción de mama, que llegó a probar hacer reconstrucciones con inervación, de modo que la piel que se ponía ahí tenga sensibilidad, y los resultados eran a media, ¿verdad? Algunos tenían buenos resultados satisfactorios y otros eran resultados no muy satisfactorios. Perfecto. La musiquita, el doctor ya sabe y se calla ya cuando escucha la música. La musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte. A la vuelta estamos con las consultas para el doctor.
en esta parte es cuando ustedes hacen las consultas a nuestro invitado a través de redes sociales. Vamos a ver esta primera consulta, por favor. Lidia de Lambaré quiere saber si se utiliza un colgajo de tejido, ¿se va a necesitar también colocar un implante para dar al seno reconstruido una mejor forma? Bien, hola Lidia, sí puede ser, vamos a decir que está dentro de lo que hablamos, ¿verdad? Uno puede reconstruir con tejido y con implante. El implante sirve para dar forma y sirve para dar volumen. Si lo que trajimos de otro lado es insuficiente, el implante te da volumen. Y por supuesto que te da forma porque siempre el implante se coloca debajo de todo como para hacer resaltar aquello que está encima del implante. Así que tiene esa característica, ¿verdad? Relleno y forma. Perfecto. Vamos con otra consultita. Selva de Itauguá pregunta cuánto tiempo dura una mastectomía. Bueno, Selva, una mastectomía es una cirugía que cuentan las leyendas que pueden ser muy rápidas, ¿verdad? Pueden ser cirugías de media hora, ya depende de la agresividad y la habilidad del cirujano mastólogo que se dedica a eso. Sí. Y es un nombre mastectomía es un nombre muy genérico, ¿verdad? Sí. Entonces, si uno hace, te podría decir que una mastectomía parcial dura más tiempo que una mastectomía total. Porque en la mastectomía total uno tiene que ser ya muy agresivo, ya sabe que tiene que llegar hasta cierto punto, ya sabe, los parámetros son mucho más claros, ¿verdad? Sí. Entonces, el cirujano mastólogo va directo, saca todo y se terminó. Ahora, cuando hay que hacer una mastectomía parcial, uno tiene que ser más medido, tiene que ser más cuidado, porque tiene que dejar tejido. Claro. Entonces yo te diría que en los casos más pintados he visto mastectomía en media hora, ¿verdad? Lo normal sería una hora y media, y una mastectomía parcial puede durar 2 horas. Perfecto. Bueno, contestadas las consultas, nosotros terminamos el programa. Doctor, queremos agradecerte como siempre tu presencia, aprendimos mucho y bueno, te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias y aquí voy a estar. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.